Mi propia madre miró a la jueza directamente a los ojos y afirmó que yo era mentalmente incapaz. Con una voz cargada de una falsa piedad, aseguró que mi inestabilidad venía desde la adolescencia y que no se me debía permitir controlar mis finanzas, mucho menos heredar los bienes de mi abuela Irene. Yo permanecí en silencio, acariciando el broche de perlas que mi abuela me regaló al cumplir 18 años en el Tribunal de Justicia de Sao Paulo. Mi madre sonreía, creyendo que su plan era perfecto. No sabía que yo ya había ganado antes de empezar. Para entender la magnitud de esta traición, tienes que saber quién es realmente la mujer que hoy intentaba borrar mi existencia legal. Mi madre, Cristina Almeida, me abandonó a los 15 años cuando se casó con Roberto, un hombre que decidió que en su nueva vida de lujos no había espacio para la hija de un matrimonio anterior. Fui criada por mi abuela Irene, una profesora de matemáticas que me enseñó que los números son la única verdad absoluta en un mundo lleno de mentiras. Ella anotaba cada centavo en cuadernos escolares y guardaba recibos con una precisión quirúrgica que rayaba en lo obsesivo. Lo que mi madre ignoraba, sumida en su ignorancia y codicia, es que yo convertí esa enseñanza en mi armadura profesional. Hoy soy perito judicial, especializada en fraudes financieros y abuso contra ancianos. He testificado en 42 casos criminales, logrando 36 condenas ante la misma jueza que hoy presidía nuestra audiencia, la doctora Marcia Fonseca. Mientras el abogado de mi madre, un joven presumido llamado Marcos Viana, con un traje más caro que su experiencia, soltaba un discurso lleno de adjetivos sobre mi supuesta fragilidad emocional. La jueza lo observaba con una expresión de incredulidad que él no sabía interpretar. Él me veía como una heredera vulnerable a la que podía pisotear, pero la jueza me veía como la experta más competente que había pasado por su estrado en 20 años. La ejecución estaba en marcha. La jueza interrumpió el discurso del abogado Viana con una pregunta que congeló el aire en la sala. ¿Usted realmente sabe quién es la mujer a la que está llamando incapaz? El abogado parpadeó, confundido, buscando algo en sus notas que no existía. Mi madre pasó de la suficiencia al desconcierto en un segundo. Fue entonces cuando mi abogada, Fernanda, se puso de pie y entregó un sobre amarillo al secretario. Adentro no había registros médicos de mi depresión adolescente, como ellos esperaban, sino un rastro de papel que quemaba. Comenzamos con los estados de cuenta de los últimos 14 meses de vida de mi abuela. Presentamos una gráfica forense que mostraba 9 retiros sistemáticos de efectivo, sumando más de 60,000 reales. Todo lo interesante no era la cifra, sino la fecha. Cada retiro ocurrió exactamente 3 días después de una visita afectuosa de mi madre al barrio de Peña. La abuela Irene, a pesar de su leve deterioro cognitivo, sabía que algo andaba mal, y en lugar de confrontar a su hija, hizo lo que mejor sabía hacer: documentar el robo en su cuaderno azul de tapa dura. El silencio en el tribunal era absoluto, mientras Fernanda proyectaba las fotos de las entradas del diario de la abuela, donde describía cómo Cristina le pedía dinero para supuestas emergencias médicas de Roberto que nunca existieron. La hija, preocupada, resultó ser una saqueadora que aprovechó la vulnerabilidad de su propia madre mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar los cuidados que la abuela necesitaba. Pero el golpe maestro, que terminó por demoler la fachada de mi madre, no fue el dinero robado, sino el documento que ella presentó para intentar congelar mis cuentas. Un poder notarial supuestamente firmado por la abuela Irene, dándole el control total a Cristina. Fernanda señaló el sello de la notaría con un puntero láser en la pantalla del tribunal. Este documento tiene fecha de marzo de 2024, explicó mi abogada con una calma letal, pero el notario que supuestamente lo certificó, el doctor Antonio Ferreira, se jubiló y canceló su registro oficial en 2018. Alguien había sido tan descuidado como para usar un sello antiguo de una notaría cerrada para falsificar una certificación legal, un crimen federal que conlleva años de prisión. En ese momento, Roberto, el marido de mi madre, intentó levantarse para salir de la sala, pero un oficial de justicia le bloqueó el paso por orden de la jueza Fonseca. Yo finalmente hablé, rompiendo mi silencio con una voz clara que resonó en cada rincón del tribunal, explicando que ese sello era la prueba de un esquema de fraude mayor. Mi madre me miró entonces, y por primera vez en 17 años, vi miedo real en sus ojos, no porque me hubiera recuperado como hija, sino porque se dio cuenta de que yo era la única persona en ese edificio capaz de desmantelar su red de mentiras. La doble caída estaba en su punto máximo. Ella vino por una herencia y se encontró con una investigación criminal. Roberto intentó ajustar su corbata, pero sus manos temblaban de una forma que delataba su pánico. Su señoría, esto es un error administrativo. Mi esposa y yo solo queríamos proteger a Irene, balbuceó. Pero la jueza Fonseca levantó una mano para silenciarlo con una frialdad absoluta. Fue entonces cuando presenté el informe que realmente sellaría su destino. El historial financiero de Roberto Almeida,
antes de casarse con mi madre. Tú tienes que entender que este hombre no era un simple farmacéutico con mala suerte en los negocios. Era un depredador que se especializaba en encontrar mujeres vulnerables con herencias intactas. Encontré registros de que su primera esposa, fallecida en 2013, y su propia madre, muerta en 2019, habían pasado por procesos legales idénticos, donde el dinero se evaporaba en manos de Roberto mediante poderes notariales cuestionables. Usted no está ante una madre preocupada, doctora Marcia, dije, mirando directamente a la jueza. Está ante un sistema de saqueo patrimonial que ha operado impunemente durante más de una década. El rostro de mi madre pasó del blanco al gris ceniza, mientras escuchaba cómo su esposo perfecto era en realidad un profesional del fraude, que la estaba usando a ella como el rostro de su última estafa. La doble caída estaba en su punto más álgido. Ellos vinieron a este tribunal para llamarme loca y despojarme de mi abuela, pero terminaron de pie frente a una experta que acababa de desenterrar sus crímenes pasados. Pero la sorpresa final no vino de mis hojas de cálculo, sino de la última fila del tribunal. Patricia Almeida, mi media hermana, se puso de pie con los ojos inyectados en sangre y caminó hacia el estrado sin que nadie se lo pidiera. Mi madre soltó un jadeo de alivio, pensando que su hija venía a rescatarla con alguna mentira piadosa, pero Patricia ni siquiera la miró. Su señoría, tengo que decir la verdad, comenzó con una voz que se quebraba por el miedo y la culpa acumulada de años. Patricia confesó que su padre, Roberto, la había obligado a firmar la declaración donde decía que yo era inestable, amenazándola con dejarla en la calle si no cooperaba con el plan para quedarse con la casona de Peña. Pero lo que realmente hizo que el abogado Marcos Viana soltara sus papeles al suelo fue cuando Patricia reveló que había visto a Roberto falsificar el sello de la notaría en la mesa del comedor de su casa. Mi hermana no podía cargar más con ese peso. Estaba cansada de ver cómo su padre destruía vidas para financiar sus farmacias en quiebra. En ese momento, la jueza ordenó que las puertas del despacho se cerraran y que nadie abandonara la sala hasta que llegara la policía ministerial. El problema para mi madre ya no era la herencia de 238,000 reales, sino el hecho de que su propia hija acababa de ponerle las esposas frente a todo el tribunal. Cristina se desplomó en su silla, tapándose la cara con las manos mientras los sollozos de Patricia resonaban en la sala como una sentencia de muerte para su ambición. Tú podrías haber disfrutado el giro de ironía. La mujer que entró al tribunal llamándome loca, ahora balbuceaba incoherencias, señalando a Roberto y gritando que ella no sabía nada de los sellos falsos ni de las muertes anteriores. La jueza Fonseca no se inmutó, ajustó sus lentes de lectura y miró el expediente con una severidad que cortaba el aire. Señora Almeida, dijo la magistrada con una voz gélida, usted no solo intentó engañar a este tribunal, sino que utilizó la memoria de su propia madre para financiar un estilo de vida que no le pertenecía. La satisfacción inicial de ver a mi madre acorralada por su propia codicia fue agridulce, pero necesaria para cerrar el ciclo de abandono que comenzó hace 17 años. Roberto, al verse perdido, intentó culpar a Cristina de todo el esquema, alegando que ella fue quien lo presionó para conseguir el dinero de la abuela Irene. Fue un espectáculo patético, los dos cómplices devorándose entre sí frente a una jueza que ya no tenía ninguna duda sobre su culpabilidad. El abogado Marcos Viana, dándose cuenta de que su carrera pendía de un hilo por presentar pruebas falsas, se alejó físicamente de su cliente, dejando a mi madre sola en el centro de su propia tormenta legal. Pero la verdadera bomba estalló cuando la doctora Marcia Fonseca dictó su fallo inmediato, algo poco común en procesos de herencia, pero justificado por la flagrancia del fraude. Deniego la petición de tutela con perjuicio, sentenció la jueza, y ordeno la detención preventiva de Roberto Almeida, por falsificación de documento público y fraude procesal. El problema para mi madre escaló en ese segundo. La jueza también ordenó que el Ministerio Público abriera una carpeta de investigación contra ella por explotación financiera de un adulto mayor, basándose en los retiros de efectivo que yo había documentado meticulosamente. Cristina me miró, con el maquillaje corrido y los ojos inyectados en odio, y me gritó que yo era un monstruo por destruir a mi propia familia. Yo no parpadeé, me puse de pie, ajusté mi blazer gris y le recordé que la familia se destruyó el día que ella decidió que una cadena de farmacias valía más que la dignidad de su madre y la vida de su hija. Patricia, mi hermana, se acercó a mí temblando, y por primera vez en casi 2 décadas, sentí que el lazo de sangre no era una cadena de dolor, sino una oportunidad de redención. La doble caída estaba completa. Cristina vino por el dinero de la abuela, y se fue con una orden de presentación ante la justicia, mientras yo recuperaba el respeto de mi propio apellido frente a todos los presentes.
Mientras los oficiales escoltaban a Roberto fuera de la sala, el ambiente en el tribunal cambió de la tensión legal a un silencio sepulcral que pesaba como el plomo. Tú habrías sentido una chispa de justicia al ver cómo el hombre que entró con un traje de 3,000 reales salía con las manos esposadas y la cabeza gacha, evitando la mirada de la hija a la que había manipulado. La satisfacción inicial fue ver a la jueza Fonseca firmar la orden de embargo precautorio sobre las 3 farmacias de la zona oeste de Sao Paulo. No era solo un castigo. Era una medida de urgencia para asegurar que los activos no desaparecieran antes de que el Ministerio Público pudiera rastrear cada centavo robado a mi abuela y a las víctimas anteriores. Cristina, mi madre, se quedó petrificada en su asiento, viendo cómo el mundo de lujos falsos que había construido sobre el abandono de su propia sangre se desmoronaba en cuestión de minutos. El abogado Marcos Viana, temiendo ser procesado por complicidad al presentar pruebas falsas, comenzó a entregar voluntariamente las carpetas de registros financieros que Roberto le había proporcionado, tratando de salvar su propia licencia profesional a costa de sus clientes. La doble caída estaba en su fase de limpieza. Ellos vinieron a devorar mi herencia, pero terminaron entregando las llaves de su propia ruina en una bandeja de plata ante la justicia federal. Pero justo cuando pensaba que el rastro de papel termina ahí, el peritaje preliminar de las cuentas de Roberto reveló un desfalco mayor. Un agujero negro financiero de casi $500,000 en deudas con acreedores agresivos. Resulta que las farmacias no solo estaban fracasando, sino que Roberto las utilizaba como una lavandería de deudas personales y había intentado poner la casona de mi abuela como garantía secundaria en un préstamo de usureros apenas 2 semanas antes del juicio. El peligro era inminente. Si esos documentos llegaban a registrarse, yo podría ganar el juicio, pero perder la casa de Peña ante cobradores que no respetan las órdenes judiciales de un tribunal civil. Daniel, mi contacto en la unidad de delitos financieros, me envió un mensaje urgente al celular, confirmando que Roberto había falsificado mi firma en un precontrato de hipoteca, aprovechando mi supuesta incapacidad mental. Tú tienes que entender que el nivel de maldad de este hombre no tenía límites. No solo quería el dinero de la cuenta bancaria, quería dejarme con una deuda de por vida mientras él huía con el efectivo. Me senté frente a mi laptop en el pasillo del tribunal, con los dedos volando sobre el teclado para bloquear cualquier movimiento registral de último minuto. La batalla por la herencia se había transformado en una carrera contra el tiempo para salvar el techo que mi abuela Irene me dejó con tanto sacrificio y amor. La intervención de la Policía Federal en el pasillo del tribunal fue el espectáculo que cerró la mañana. Mientras yo terminaba de enviar los correos para bloquear el registro de la propiedad, 3 agentes de la unidad de delitos financieros interceptaron a Roberto antes de que llegara al ascensor. Tú habrías sentido un escalofrío de justicia al escuchar cómo le leían sus derechos, no por el caso de mi abuela, sino por una investigación de lavado de dinero que mis colegas de la fiscalía habían acelerado gracias a mis hallazgos. La satisfacción inicial fue ver a Roberto perder toda su arrogancia. El hombre que hace una hora me miraba con desprecio ahora lloraba abiertamente, rogándole a los agentes que no se lo llevaran frente a las cámaras de los periodistas locales que habían olido el escándalo. Mi madre, Cristina, se quedó de pie a pocos metros, sosteniendo su bolsa de diseñador con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. El abogado Viana simplemente le entregó su tarjeta y se alejó rápidamente, dejándola sola en medio de un torbellino legal que ella misma había provocado por seguir a un estafador. La doble caída estaba ejecutándose con una precisión matemática. Vinieron a buscar mi cordura y terminaron perdiendo su libertad en el edificio más vigilado de Sao Paulo. El imperio de las farmacias de Roberto era ahora una escena del crimen acordonada por el gobierno federal. Pero cuando los agentes se llevaron a Roberto, Cristina caminó hacia mí con una expresión que nunca olvidaré. Ya no había rastro de la madre preocupada que fingió ante la jueza Fonseca, solo quedaba una mujer consumida por el veneno de su propio fracaso. «Eres una hija maldita», me gritó en pleno pasillo atrayendo las miradas de abogados y secretarios. Tu abuela siempre te prefirió, y ahora te encargas de meterme a la cárcel después de todo lo que sufrí por ti. El problema real no era legal, era el impacto emocional de confirmar que mi madre no sentía ni un gramo de remordimiento por haberle robado a la mujer que la trajo al mundo. Me acusó de haber planeado esto durante años, de ser una máquina sin sentimientos, que solo vivía para los números. Patricia, mi media hermana, se puso entre nosotras, tratando de calmarla, pero Cristina la empujó con desprecio, llamándola traidora. En ese momento entendí que mi madre no era una víctima de Roberto, sino su socia voluntaria, una mujer que decidió que el dinero de una herencia valía más que la paz de sus propias hijas. Me di la vuelta sin decirle una sola palabra, dejando que sus gritos se perdieran en el eco del mármol. Tenía la casa, tenía los ahorros y tenía la verdad, pero el precio era aceptar que la mujer que me dio la vida era el vacío más grande de mi existencia. La justicia no se detuvo en la puerta del tribunal. Mientras mi madre me gritaba insultos en el pasillo,
Una orden judicial de embargo inmediato ya estaba siendo ejecutada en su residencia de la zona oeste. Tú habrías sentido una extraña calma al ver cómo los actuarios llegaban a la casa que Roberto y ella compartían para inventariar cada mueble, cada cuadro y cada joya comprada con el dinero que le arrebataron a mi abuela y a otras víctimas. La satisfacción inicial fue recibir la notificación en mi celular confirmando que el Audi de lujo de Cristina, el mismo en el que llegó al juzgado presumiendo una riqueza falsa, estaba siendo remolcado por el Ministerio Público como garantía de reparación de daños. Mi madre se quedó paralizada al ver que no tenía llaves, ni coche, ni cuenta bancaria habilitada. Su mundo de cristal se había hecho añicos bajo el peso de su propia codicia. El abogado Viana, en un último acto de cobardía, le informó que no podía representarla más sin un pago por adelantado que ella ya no podía cubrir. La doble caída estaba en su fase terminal. La mujer que entró al tribunal intentando declararme incapaz para administrar 238,000 reales, terminaba la tarde pidiéndole prestado para el taxi a la hija que acababa de maldecir. El despojo era total, y por primera vez en 17 años, el rastro de papel de su vida mostraba un saldo de cero absoluto. Sin embargo, al regresar a la casa de Peña esa noche, me encontré con un hallazgo oculto en el fondo del cajón de costura de la abuela Irene. Era un sobre de papel manila, sellado con cera y con mi nombre escrito en una caligrafía temblorosa pero firme. Tú tienes que entender que yo creía conocer cada rincón de la vida financiera de mi abuela, pero esta carta no era un estado de cuenta. Era una confesión que me heló la sangre. Al abrirla, descubrí que la abuela Irene no solo documentó los robos de Cristina por precaución, sino que sabía que Roberto estaba involucrado en la muerte de su primera esposa años atrás. Elena, si estás leyendo esto, es porque finalmente los enfrentaste, decía la carta con una honestidad brutal. Mi abuela me revelaba que ella había guardado silencio por miedo a que Roberto me hiciera daño a mí, si ella lo denunciaba mientras estaba viva. El peso de esa revelación fue devastador. Mi abuela vivió sus últimos meses fingiendo debilidad para protegerme, cargando con el secreto de un criminal en su propia sala, mientras yo pensaba que ella simplemente estaba envejeciendo. El problema ahora no era legal, era el remordimiento de saber que mi abuela sacrificó su paz mental para que yo tuviera el tiempo de construir mi carrera y convertirme en la perito que hoy los destruyó. Ver el precinto oficial de la Policía Federal sobre las puertas de la farmacia principal de Roberto en la zona oeste fue la satisfacción inicial que terminó de cerrar mi duelo profesional. Tú habrías sentido el peso de la justicia al observar cómo los estantes, que una vez financiaron los lujos de mi madre a costa de la salud de mi abuela, eran ahora parte de un inventario judicial de quiebra. No quedó nada, ni el prestigio de Roberto, ni la cuenta corriente de Cristina, ni el orgullo de una pareja que se creía intocable por encima de la ley. Mi jefe, el doctor Paulo, me llamó esa misma tarde para reincorporarme a mi puesto con una disculpa formal y un ascenso. Mi reputación como perito no solo estaba limpia, sino que se había vuelto legendaria en los tribunales de Sao Paulo tras desmantelar a un depredador financiero de esa magnitud. La doble caída había terminado por elevarme a mí mientras ellos se hundían en el fango de sus propias deudas y mentiras procesales. Patricia, mi media hermana, se mudó temporalmente conmigo a la casa de Peña, decidida a empezar de cero lejos de la sombra de su padre. Parecía que el rastro de papel finalmente llegaba a un saldo positivo, con la casona recuperada, y los culpables tras las rejas esperando su sentencia definitiva por fraude y asociación delictuosa. Sin embargo, el teléfono sonó desde el Centro de Detención Temporal de Mujeres a la mañana siguiente. Era mi madre, Cristina, usando su única llamada permitida para lanzarme una oferta desesperada, una supuesta confesión que cambiaría mi percepción de mi padre fallecido a cambio de que yo retirara los cargos civiles por el robo de los 63,400 reales. Elena, Roberto tiene documentos que prueban que tu padre no se fue porque quiso, sino porque Irene lo obligó. Me dijo con una voz que destilaba una manipulación desesperada. Tú tienes que entender que ella estaba intentando usar mi mayor herida emocional, el abandono de mi padre, para fracturar mi lealtad hacia la memoria de la abuela Irene. Me ofrecía una verdad a medias envuelta en veneno, asegurando que si la ayudaba a salir bajo fianza, me entregaría las cartas originales que supuestamente mi abuela escondió durante años. El problema no era si le creía o no, el problema era que ella seguía viendo mi alma como un libro contable que podía manipular con la moneda del dolor. Colgué el teléfono sintiendo una náusea profunda, dándome cuenta de que Cristina nunca dejaría de ser una estafadora, ni siquiera vistiendo el uniforme gris de la prisión. La batalla legal estaba ganada, pero ella estaba decidida a que yo nunca tuviera una paz completa. 3 meses después, el Tribunal de Justicia de Sao Paulo dictó la sentencia definitiva en el caso 304. Tú habrías sentido un nudo en la garganta al ver a la jueza Marcia Fonseca ponerse de pie para leer el fallo que cerraría el capítulo más oscuro de mi vida. Roberto Almeida fue condenado a 12 años de prisión por fraude bancario,
falsificación de documento público y asociación delictiva, perdiendo absolutamente todas sus propiedades para reparar el daño a las víctimas, incluyendo el desfalco a mi abuela. Mi madre, Cristina, no escapó de la balanza. Recibió una sentencia de 5 años en régimen semiabierto por explotación financiera de un anciano y complicidad en fraude procesal. La satisfacción definitiva fue verla salir del tribunal, no con joyas de diseñador ni con la arrogancia de quien se cree dueña del mundo, sino con la mirada perdida de quien finalmente entiende que el rastro de papel es una soga que ella misma se anudó al cuello. Patricia, mi media hermana, fue declarada libre de cargos al demostrarse la coacción de su padre, y la jueza le otorgó una parte de los bienes recuperados de Roberto como compensación por los años de abuso. La casona de Peña quedó blindada legalmente a mi nombre, libre de cualquier hipoteca falsa o reclamo de acreedores. Tú podrías pensar que este es el momento de brindar, de celebrar que la hija incapaz resultó ser la arquitecta de su propia redención. Regresé a la casa de mi abuela y me senté en su antiguo escritorio de madera, abriendo finalmente el sobre que ella me dejó. No busqué las cartas de mi padre que Cristina mencionó en su llamada desesperada. En su lugar, encontré un último recibo de una caja de seguridad que yo no había detectado. Al abrirla en el banco, no hallé dinero, sino una serie de fotografías y una carta de mi padre escrita desde Minas Gerais poco antes de morir. Mi abuela no lo alejó. Ella lo ayudó a escapar de las deudas que Roberto, ya entonces un joven estafador, le había endosado a mi padre mediante engaños. La herencia real no eran los 238,000 reales, sino saber que mi abuela Irene me protegió de una red de mentiras que empezó mucho antes de que yo naciera. Hoy, el diario azul de tapa dura descansa en mi estante como un trofeo de guerra. Los números no mienten. Cristina y Roberto restaron amor y sumaron ambición, pero yo apliqué la lógica que mi abuela me enseñó para multiplicar la justicia. Miro el broche de perlas en mi tocador y entiendo que la cordura no es lo que los demás dicen de ti, sino la capacidad de mantenerte firme cuando el mundo intenta borrar tu verdad. Mi nombre es Elena Rodríguez, soy perito forense, y en este libro de la vida, mi saldo finalmente está en paz.